Bueno amigos, comienza en este momento el espacio Europlátano Informa. Como veis, nos encontramos en una finca en el municipio de Los Llanos de Aridane, concretamente en el Barranco de las Angustias. Hoy vamos a ver un caso práctico donde, bueno, pues vamos a verificar, una vez ya peritado, pues comprobar, en este caso en campo, esa peritación. Tenemos el resultado de la peritación en papel, que ustedes lo van a ver sobreimpresionado, y después vamos a ver, bueno, pues los daños que hay en finca y comprobar una cosa con la otra. Pero lo más importante, que es lo que en este caso el técnico de Europlátano, Pedro Gómez Leal, nos ha hecho mucho hincapié, es pues lo que a ustedes más les interesa, cuánto le van a pagar. Es decir, cuál es el resultado una vez obtenidos los datos que le dan, bueno, pues en qué se va a traducir, en cuánto dinero se va a traducir. Eso es un poco lo que vamos a explicar en estos dos casos prácticos. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Lucio. Bueno, a grosso modo es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, lo importante de una peritación es cuántos kilos me peritan, qué daño me dan y eso en qué dinero se transforma. Y finalmente, cuándo lo voy a cobrar. Vamos a ir al caso práctico de esta finca, que está aquí en el Barranco de las Angustias, una finca que ha sido bastante dañada, ya un poco ya la han ido, bueno, pues preparando una vez ya ha sido peritada, pero bueno, yo creo que ha sido bastante dañada. Hablamos de ella. Bien, nos encontramos en una finca en el Barranco de las Angustias que corresponde a una finca de 4.900 metros que no llega a las 1.000 matas, las matas que tiene la finca, y al final tiene un daño de un 20,2%. Este daño se plasma por una parte lo que es planta caída, que se refleja el daño, y también se refleja lo que es daño en defoliación. En principio, la finca ya ha sido peritada, por lo que ya el agricultor ha procedido a recoger sus plantas y un poco a calzarlas para poder que no se pierda esa planta para la próxima campaña. Y el tema de la defoliación, pues se ha valorado y ahora pues la planta va brotando, pero nosotros lo que queremos es saber cuánto nos va a indemnizar esa peritación. Bueno, Pedro, vamos a ver, teniendo ya en nuestras manos, bueno, pues el resultado de la peritación. Hemos hablado que tenía esta finca un 20,2 de daño. ¿Eso en qué se traduce? Hablamos de matas caídas, hablamos de daño en calidad. ¿Cómo lo podemos traducir? Bien, el daño 20,2 se divide en tres apartados. Principalmente es mata caída, hay 138 matas caídas, la mayoría están al 100%, por lo tanto eso se traduce en un 12% de mata caída. Son matas que cuando vino el viento las descalzó y cayeron al suelo. Bien fue con piña o sin piña pero próxima a parir. Ya es un daño tangible que es el 2 y pico por ciento. Después también hay un daño en defoliación. Aquí en esta finca se ve que hay racimos, pero también hay muchas matas que no han parido, o sea que tienen un daño. Ahí al final ha salido un daño final de un 6 y pico por ciento, que son las plantas que están con pérdida de hoja, tanto en próxima a parir o con piña que se pueden ver que la masa foliar se ha ido. No es que la planta se haya deflecado, sino que la intensidad del viento hizo que parte de la masa foliar de esas plantas se fueron y eso al final se ha cuantificado en un 6 y pico por ciento. Y finalmente también hay un daño en calidad, aunque el daño en calidad, la cuantificación ha sido muy baja, que son el número de matas, el número de manos rosadas en una piña con respecto al total de piñas muestreadas. Pedro, a veces pasa también que el número de matas caídas reales con el número de matas que se recogen como daño absoluto no corresponden, porque a veces algunas de las piñas o matas con piña caída se puede aprovechar muy bien para el almacén, ¿no? Bien, digamos que en la tabla de daños hay una casilla que es la que le faltan 15 días por recolectar, que el daño se baja, y después son las que le faltan entre 15 y un mes y medio, que ahí son piñas que no tienen un grano adecuado, pero ya son comerciales. Cuando se peritan plátanos y se colocan en esas casillas, pues esa piña se supone que se puede aprovechar parcialmente, por lo tanto el daño final que se le da para la valoración no es el 100%, sino se puede valorar al 70%. Pero antes de realizar el cálculo, cómo se traduce estos datos y estas cifras en dinero para el productor, hay una cosa que es muy importante, Pedro, que es llegado el mes de junio, tenemos que ir al almacén y aportar los datos reales de nuestra finca, porque nuestra finca puede ir cambiando, la podemos mejorar,
se puede quedar igual o se puede un poco desmejorar en calidad y en kilos de producción. Aparte de eso hay que verificar, bueno, pues los datos de polígono, bueno, los datos un poco catastrales donde se encuentra la finca por si se ha producido cualquier cambio, ¿no, Pedro? Es muy importante cuando nosotros hacemos la contratación del seguro, la extensión de garantía, es verificar con nuestro papel la superficie que tiene la finca, la parcela que tiene la finca, el polígono y también una cosa que últimamente se ha tenido muy en cuenta, que es el recinto. Las peritaciones en los últimos años se hacen en el recinto agrícola que está determinado. Entonces es muy importante que si hay agricultores, que nos ha pasado el caso, de que por defecto el seguro siempre lo han venido renovando de forma sistemática, las parcelaciones del seguro han cambiado en los últimos años. Entonces ahora se perita por recinto. Se puede partir el recinto si hay alguna variedad diferente, pero lo importante es la superficie que hay dentro del recinto. Entonces, si ya tenemos definido el recinto, lo importante es colocar dentro los kilos de ese recinto y intentar todos los años hablar con la organización para que pongan los kilos reales. Se nos han dado el caso de agricultores que llevan muchos años con el seguro y aseguran siempre los mismos kilos. Y entonces ahora, cuando llega la hora de la acreditación, nos damos cuenta de tres casos. Primero, que el agricultor ha asegurado pocos kilos porque la finca hace unos años la tenía regular y ahora la ha mejorado. Entonces, en este caso, pues cuando viene el perito, le perita más kilos de los que realmente tiene la finca. En este caso, tendría los kilos cubiertos por extensión de garantía hasta ese tope y la diferencia por el seguro colectivo, ya que en Canarias todo el plátano está cubierto. O sea que si usted asegura unos kilos y son más, pues la diferencia se los cubre el seguro colectivo del almacén. Después también están los agricultores que aseguran los kilos que son la mayoría, y después también de forma puntual nos encontramos con agricultores que valoran la finca, aseguran más kilos de los que tienen, entonces esos también pueden tener una penalización, porque cuando llega el perito y considera que los kilos no son los adecuados, pues entra en un conflicto directo con el agricultor porque no le pone los kilos que él tiene, sino los que el perito estima en la finca por la vista de la finca y por los datos que le facilita la OPP. Entonces, en ese caso, el señor paga por unos kilos y después se le perita por menos. O sea que es muy importante asegurar los kilos que tiene realmente la finca. Y para eso lo normal es, cuando llega el mes de junio, coger los kilos cosechados por el agricultor en las dos últimas campañas de agroseguros, que es del 1 de julio al 30 de junio del año que viene, que es lo que son las campañas agrícolas de la compañía. Y entonces, con esos kilos se puede coger y se divide en las diferentes parcelas. Se nos puede dar el caso que tengamos algún trozo de la finca que la hemos arrancado o que la hemos cambiado, pues entonces esa la podemos descontar para conseguir la producción potencial, pero siempre teniendo en base los kilos que nosotros somos capaces de producir y para eso está el almacén, para suministrarlo. Bueno, pues ahora vamos a hacer el caso práctico y a explicar cómo se traduce. Bueno, pues ese daño de ese 20,2 en finca, que es el resultado de la peritación, con respecto a, bueno, pues dos maneras, teniendo solo el seguro colectivo y también teniendo la extensión de garantía para esta finca. Vamos a ver cómo se traduce eso en dinero, que es lo importante. Pedro, tenemos por aquí ya los cálculos hechos, un poco para que nos sirva de guía. Ustedes lo van a ver también sobreimpresionado. Vamos a comenzar calculando, bueno, pues en base a los 28.000 kilos de la finca y al 20,2% de daño, bueno, pues el resultado si tenemos solo el seguro colectivo. Bien. Si tenemos el seguro colectivo, significa que tenemos una franquicia absoluta del 8%. Eso significa que los primeros 8 puntos no lo cobramos. En este caso, el señor tiene un 20,2%, significa que del 20,2% no cobra los primeros 8 puntos. Quiere decir que le queda un daño indemnizable de un 12,2%. Vale. Entonces, el cálculo es de la siguiente manera. Tenemos unos kilos, que son 28,080 kilos. Lo multiplicamos por el daño real, que es 20,2 menos 8. Eso lo pasamos a tanto por 1, significa partir por 100. Y eso lo multiplicamos por el precio que tenemos contratado de 0,51 euros kilo. Eso da una indemnización de 1.747,14 euros en el supuesto caso de que tenga 28.000 kilos en extensión de garantía con un daño de un 20,2 y en el seguro colectivo. Bueno, Pedro, ahora si te parece, nos vamos con el cálculo que podemos hacer si tenemos el seguro de extensión de garantía. Bien, se puede dar el caso que el agricultor tenga contratado la extensión de garantía y entonces automáticamente lo que es el seguro colectivo se ve mejorado
por la extensión de garantía. No significa que el señor tenga dos seguros, sino es el mismo seguro, pero tiene otra forma de cálculo diferente, que es la mejora por extensión de garantía. En este caso, lo importante es pasar del 6%, que en este caso estamos más que sobrados porque estamos en un 20%, entonces ya hemos pasado del 6%, primera condición. Y la segunda condición es que no tenemos una franquicia absoluta del 8%, sino una franquicia relativa del 10% sobre el daño. Eso significa lo siguiente: tenemos los kilos, los 28.080 kilos, los multiplicamos por el daño final, el 20,2, en tanto por 1, dividido por 100. Y ahora la diferencia está en que tenemos una franquicia de daños del 10%. Significa que tenemos que multiplicar el resultado por 0,90. Multiplicarlo por 0,90 y luego multiplicarlo por el precio contratado de 0,51. Y en este caso, esta multiplicación nos da 2.603,52 euros netos. La verdad que si uno miramos por un lado el resultado que en relación al seguro colectivo, que son 1.747 euros para esta finca, y por otro lado el seguro de extensión de garantía, 2.600 euros, merece la pena tener el de extensión de garantía, ¿no? Nosotros por nuestra parte desde hace años le estamos diciendo a nuestros agricultores que contraten la extensión de garantía por la mejora que significa. Lo que pasa es que hay zonas que son muy dañadas y los agricultores pues tienen hábitos. Y hay otras zonas que los daños son de forma esporádica y los agricultores pues no lo consideran tan oportuno. Pero por nuestra parte le hacemos hincapié a los agricultores para que la totalidad de los mismos hagan las extensiones de garantía y tengan una cobertura mejor. Y ahora vamos a ver otro caso práctico. Imagínate que el señor en esta finca tendría solo declarado, pues dijimos que aquí había 28.000 kilos, que tuviera solo declarado 16.000 kilos, pongamos por caso. ¿Cómo se hace para cobrar los 16.000 kilos en extensión de garantía y el resto que le queda en el seguro colectivo? ¿Y cómo se aplica eso después en dinero? Bien, hemos dicho y partimos de la base que todo el plátano de Canarias está asegurado. Entonces el señor hizo un seguro, pero por el motivo que fuese, no lo aseguró bien, porque el señor pensaba que tenía menos kilos o la finca ha mejorado. Pues entonces los 16.000 kilos, pues tiene extensión de garantía. Significa que pasa del 6% y entonces se le aplica una franquicia relativa del 10%. Y eso es lo que se liquida por el seguro de extensión de garantía. Y luego la diferencia, hasta los 28.000 kilos, que son 11.000 kilos y pico, pues eso se le aplica lo que es el seguro colectivo. Significa que de ese 22% de esos kilos, le sacamos los 8 puntos y se multiplican por el precio y nos da la segunda indemnización. Y la suma de uno y otro es el resultado final que va a cobrar el propietario. El real de la finca, no exactamente lo que es la indemnización real, que es parte por extensión de garantía y parte por el colectivo. Bueno, pues ahora dentro de un momentito nos vamos a ir a otra finca también cercana aquí, a Las Angustias, para ver un poco otro caso práctico y así que nos quede un poquito más claro. Pero a nivel general, esta zona de aquí del interior del barranco, ¿cómo ha quedado después del viento, Pedro? Bien, digamos que en el día 3 de marzo hubo una borrasca en Canarias y entonces por la cara nuestra, por la cara oeste, entró como una ráfaga de viento por dentro del barranco de Las Angustias y hizo destrozos como los que estamos viendo. Y luego ya se pasó hacia el otro lado de la isla y hizo daños muy importantes. Y en esta cara de la isla, pues aparte del barranco de Las Angustias, sí, hay zonas que tienen afecciones, pero afecciones de 2%, 3% y cosas mucho más bajas, que tienen daño, porque todas las fincas donde pasa el viento, pues reflejan daño. Lo que pasa es que desde el punto de vista de una cuantificación para el seguro, pues son daños mínimos. Bueno amigos, pues ahora nos encontramos escasamente a unos 250, 300 metros de la anterior finca, también en la zona de Las Angustias, pero ahora ya en el municipio de Tazacorte, es decir, al otro lado de la carretera. Esto es otra finca, bueno, pues que tiene un poquito más de producción y vamos a preguntarle a Pedro un poco que nos haga una descripción de la finca para conocerla.
Bien, se trata de una finca de igual que la anterior, de 4.900 metros. Tiene capacidad de plantas menor porque es una finca que tiene mayor desarrollo de las plantas, o sea que caben menos plantas, están en torno a 900 y pocas plantas. Aquí, al estar las plantas con mayor desarrollo y menos número de plantas, pues el promedio es más alto y se observa que las plantas tienen mayor desarrollo. Entonces, lo que pasa es que nos encontramos con una finca que, por la época que estamos, la mayoría se encontraba recolectada. Entonces, al encontrarse recolectada, hay pocas piñas y entonces el daño, lo que es el daño en defoliación, se ha visto muy minorado porque la valoración del daño en plantas que no tienen racimo, o sea que están próximas a parir, tiene que perder un número de hojas importante para que sea daño. Y por eso en este caso estamos hablando de un daño en defoliación de un 1,45, que es un daño muy bajo, pero al no haber piñas, el daño no lo cuantifica. Y después tenemos un daño de 9,75 en planta caída, que son las plantas, la mayoría son plantas nuevas que estaban a punto de caer, como se pueden observar, y que las ha tirado al suelo. Y entonces esto ha supuesto un 9,75 del total de plantas que tenía la finca. ¿Cuántas matas se cayeron en total? Se cayeron en torno a 92 plantas, lo que pasa es que habían 5 plantas que no se consideraron al 100% porque estaban muy próximas a la recolección. Entonces estamos hablando de una finca que tiene, vamos aquí está a los datos, 38.900 kilogramos de producción y tiene un 11,2% de daño. Vamos ahora a valorar primero el seguro colectivo. ¿Cuánto dinero se va a llevar el productor? Tenemos un 11,2%, está por encima del 8%, significa que lo que va a cobrar es la demasía que tiene del 11,2 hasta el 8, que en este caso es un 2,2%. Si entramos en la tabla, tenemos 38.976 kilos multiplicado por el daño indemnizable, que son 11,2 menos 8, dividido por 100, para ponerlo en tanto por uno, y multiplicado por el precio contratado de 0,51 euros por kilo. Y eso nos da una indemnización final de 636,09 euros netos. Bueno, pues ahora si te parece nos vamos a calcular estos resultados, estos daños, pero teniendo en cuenta que tuviéramos el seguro de extensión de garantía. ¿Cuál sería en este caso el resultado? Bien, si tenemos extensión de garantía, tenemos siempre que tener una condición que tiene que ser el daño por encima del 6%, para que sea indemnizable. En este caso, como es 11,2%, ya estamos por encima del 6%. Entonces, si entramos en la tabla, los kilos, 38.976, multiplicado por el daño en tanto por uno, 11,2 dividido por 100, y ahora tenemos una franquicia de daño, una franquicia relativa del 10%. Eso significa que hay que multiplicar la operación que estamos haciendo por 90%, multiplicar por 90 y dividir por 100, y multiplicar siempre por el precio que tenemos contratado de 0,51 euros, que eso nos da una indemnización a percibir neta de 2.003,68 euros. Bien, el seguro colectivo del plátano se ideó inicialmente para cuando las fincas tuvieran daños muy importantes, que el agricultor no es capaz de sacar la explotación adelante, pues el seguro colectivo está hecho para eso. O sea que cuando estamos hablando de fincas arrasadas, fincas de 60, 70 y 80, que te sacan 8 puntos y el daño es importante y el agricultor cobra. Lo que pasa es que en condiciones normales, la finca de plátano nunca está toda la producción en la finca. Entonces, mucha de la producción no está. Al no estar la producción, solo es indemnizable la parte que queda. Y en este caso, cuando estamos hablando de siniestros que están en épocas donde la recolección ya ha sido, en su gran mayoría, pues nos encontramos con estos daños, en teoría, tan bajos, pero son tan bajos de lo que queda, que con respecto son importantes de lo que queda, pero con respecto a la totalidad de la producción se ven muy minorados. Entonces, por eso es por lo que nosotros hacemos hincapié en que los agricultores hagan la extensión de garantías, porque cuando estamos hablando de daños de 8, 10, 12, 15%, cuando a uno le restan 8 puntos, lo que nos queda es muy poco. En cambio, con la extensión de garantía, lo cobramos desde que pasa del 6% todo al 90%. Entonces, es muy interesante para el agricultor. Solo en casos excepcionales, donde tengamos todas las piñas colgadas, o la mayoría de las piñas colgadas, estemos en épocas del año donde no hay, el siniestro ha sido con la totalidad de la fruta, pues entonces sí el seguro colectivo es importante. Pero digamos que la extensión de garantía es una proposición que tenemos para la realidad de las prestaciones que año tras año venimos contemplando. Bueno, Pedro, ¿cuándo acaba la campaña y cuándo cobramos? Bien, la póliza que tenía contratado Europlátano empieza el 1 de julio del año 2012
y termina el 30 de junio del año 2013. Entonces, todos los siniestros que han acontecido dentro de esas fechas que estamos hablando y pasen del 1% acumulable, se van sumando. Y ahora, cuando llegue el 30 de junio, se cierra la campaña y se suman todos estos siniestros. Que en el caso de este lado de la isla, normalmente pues ha habido este siniestro y algunas fincas concretas tuvieron siniestro en octubre y algunas tuvieron siniestro intermedio cuando unas brisas intensas que hubieron en la zona. Y si estamos hablando del otro lado de la isla, pues hubieron siniestros muy importantes en el mes de octubre y tan ha habido siniestros en este momento. Entonces, el agricultor lo que tiene que hacer es coger esas hojas y sumar los diferentes siniestros y sumarlos, los daños y hacer el cálculo que hemos hablado sumando los siniestros acumulados. En el caso de las fincas que estamos hablando, como no tuvieron siniestros en las otras fechas, pues solo tienen indemnización de este siniestro, a no ser que de aquí a junio haya algún siniestro más. Y si en el supuesto caso que no hay más, cuando llega el 30 de junio, la compañía cierra el año y empieza a hacer ingresos a la organización de productores. Esos ingresos se empiezan a hacer del 1 de julio y duran hasta el 15 o el 20, dependiendo de los trámites administrativos que tengan. Si son pólizas que no han tenido ningún tipo de incidencia, pues en los primeros días se ingresan. Y si son pólizas que han tenido algún tipo de incidencia, bien sea administrativa, superficies que no cuadran, penalizaciones por algún punto, pues eso se puede retrasar 15 o 20 días. Y lo que sí está claro es que cuando el almacén vaya a liquidar los plátanos, normalmente el día 25, pues en ese momento ya tenemos todas las pólizas y entonces cuando el agricultor cobre los plátanos el día 25, le vendrá la liquidación de los plátanos y también le viene la liquidación del siniestro. Pues Pedro, muchas gracias por este ratito que has estado con nosotros. Seguiremos trabajando e informando a todos los cosecheros de Europlátano y también a todos ustedes en general. Muchas gracias, Lucio. Bueno amigos, pues esto ha sido todo en el espacio Europlátano Informa. Creo que ha quedado bastante claro cuál va a ser el resultado final, lo que vamos a cobrar tanto del seguro colectivo como el de extensión de garantía. Ahora seguimos con nuestro programa.